¿Qué tal amigos de Confirmado.net? Una vez más, bienvenidos a este espacio de entrevistas en donde abordamos temas de interés y de coyuntura nacional. El día de hoy vamos a abordar un tema de mucho interés y de permanente actualidad. Tiene que ver sin duda con lo que significó la presentación de un informe del PNUD del 2018 en donde se refería a algunas obras emblemáticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y también tiene que ver con el pronunciamiento que ha tenido en las últimas horas el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto al aparente perjuicio de 70.000 millones de dólares que ha tenido el Estado ecuatoriano por parte o por culpa del gobierno de Correa y también del gobierno de Moreno. Mauricio Proaño, quien fue asambleísta de la provincia de Pichincha, nos acompaña en esta oportunidad para dialogar sobre estos temas. En primer término, un punto de vista inicial, Mauricio, respecto a lo que ha significado este tema que nuevamente entra un poco en la política ecuatoriana cuando ya habían muchos de ellos sido aclarados hace algunos meses y años también. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista, Marco. Y creo que es importante en el país cuestiones que ya se aclararon, cuestiones de que quedaron desvanecidas con los mismos actores que decían que había corrupción en el país, los cuales negaron ya las autoridades, instituciones internacionales, ¿no? Que negaron que eso no era cierto, pero en esta ley política la gente se pasa de dejar, deja de ser honorable, deja de ser respetuosa con los demás y vuelve con temas que ya están superados. Pero claro, como saben que tiene mucho eco estos temas en el contexto de la prensa mercantilista, entonces lo que hacen es nuevamente querer levantar el avispero. Pero bueno, creo que la gente sabe y está reconociendo quién dice la verdad y quién miente. Y creo que ese es Vamos uno de los casos como estos, tanto de las sombras emblemáticas como el caso de los 70.000 millones, que era una cosa ridícula. No podía ser creíble nunca, porque eso es lo que hice yo, la investigación sobre estos temas. Vamos al primer tema. Estamos hablando de obras emblemáticas del gobierno de la Revolución Ciudadana y se refiere básicamente a tres obras, como son la Refinería de Esmeralda, Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales Cuenca. Como contexto a esta circunstancia, queremos indicar que el PNUD fue contratado por el gobierno de Lenín Moreno, que le pagó aproximadamente 3 millones de dólares justamente para hacer un análisis y una investigación sobre estas obras y sobre si existían o no corrupción, sobreprecio, entre otros temas que vamos a discutir ahora. ¿Cuál es el punto de vista respecto a este punto, a este aspecto, Mauricio? Bueno, una de las cosas que se comenzó a investigar era porque no cuadraban, no cuadran los números, no cuadran las cosas. Y cuando uno comienza a revisar de dónde nace esa noticia, nació una noticia de unas declaraciones que tenemos aquí, que los videos y las noticias del comercio, cuando entrevistaban a la ex funcionaria del Estado, Dora Ordóñez, era la ex secretaria anticorrupción. Y uno no puede imaginarse una secretaria que haga anticorrupción que mienta, ¿no? El primer principio de la corrupción es la mentira. Y eso es lo que hizo la señora, ¿no? Y la señora indicaba dentro de la noticia, decía que el problema grave que determinó las consultoras que hicieron el contrato con el Programa Mundial de las Naciones Unidas, con el PNUD, era que determinaron en los estudios, determinaron sobreprecios, primerito decía eso, sobornos, coimas, y eso está en el diario El Comercio, la noticia que la señora indicaba. Entonces, lo que había que hacer, creo que lo más racional, y siendo una persona que está a cargo de una secretaría de tanta importancia como se ve, debía haber buscado y revisado la información, a ver si es cierto o es mentira. Primero lo que estaban diciendo, el primer diario que dijo eso fue también con el diario La Hora también, y con el diario El Comercio. Entonces, lo práctico es enviar, como asambleísta, yo me envié una carta a la directora del Programa de las Naciones Unidas aquí en el Ecuador para que me indique los estudios y en qué parte de los estudios
Las consultoras que ellos contrataron determinaron lo que dice la exsecretaria anticorrupción, Don Ordóñez, que los sobreprecios, las coimas, no, los sobornos que se dieron en las obras, en las 5 obras emblemáticas. Vale aclarar, Mauricio, antes de que nos presente esa respuesta que había en su momento determinado presentado la representante de la organización, ¿este fue un criterio de Naciones Unidas o únicamente del PNUD, que es un organismo, reitero, que trabaja bajo pedido de diferentes organizaciones o gobiernos y le pagan por ese trabajo? Sí, es la representación del Ecuador de Naciones Unidas, ¿no? En la representación de Naciones Unidas, la que es la autoridad aquí en el país, la que lleva los temas de estos, es la persona que hace, es la representante residente de lo que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque fue a ella, a la que es la representante en el Ecuador, la que se le pidió al gobierno de Lenín Moreno que haga que trabaje en las consultorías de estas para determinar estos temas en las obras emblemáticas. Pero entonces lo que se hizo es pedir información, indicarle a la señora, en este caso la señora Matilde Montt, que es la representante, que nos envíe los estudios, pues donde dice que ha habido sobreprecios, coimas y sobornos en las 5 obras emblemáticas, que por un monto más o menos de 2.300 millones de dólares. La contestación de la señora es muy clara y dice que en ninguna información ella lo que no podía es que no se hizo ese tipo de investigaciones, pero que si quieren podían revisar los informes. Entonces, yo revisé cerca de 50 informes de las consultorías, que todas las que hicieron, y eso es público, la gente puede recibirlo, esa información, y no encontramos en ninguna de los estudios de estos, encontramos la palabra sobreprecios. Solo en la página, creo que era 64 de uno de los documentos del plegable 4, que le llaman ellos, del estudio de técnica operativa, habla de sobreprecios. En todos los de estos, menos solo en ese. Pero ¿qué dice? RPS, que fue Energy, que fue la empresa que hizo el Pacífico, porque solo en esa habla de un sobreprecio, pero dice RPS Energy no está considerando que estas cantidades sean sobreprecios ilegales, más sí sobrecostos que pudieron evitarse. Entonces hay una diferencia entre sobreprecio y sobrecosto. Claro, y no, en el Esmeraldas no existe ese, no hay sobreprecios, porque no dicen en ninguna parte que encontraron sobreprecios, porque ellos no hicieron esos estudios. No hicieron el estudio de si dieron dinero a unos o a otros, como decía la ex secretaria de Anticorrupción. Solo indican que ellos mismos aclaran que no hay sobreprecios ilegales, lo que existen es sobrecostos. Y a veces la gente se confunde en eso, y me acuerdo, los asesores del ministro decían, sí es lo mismo. Pues no he leído nada, ¿no? Porque uno, por ejemplo, si hace una casa, digamos, $50,000 y ya está el presupuesto, y luego le dicen, no, pero faltó un baño en la parte baja. Uno hace el baño y ya no vale la casa 50,000, vale 55,000. Ese es un sobrecosto, porque hubo opciones. Y en materia petrolera, con los entendidos que consultamos, eso siempre se da casi. Por ejemplo, en un terreno que dice que solo se aplanó, pero a haber partes donde recién se descubrió que era el terreno suave y que había que poner material para que pueda ser factible la nivelación. Pues se pone, ese es un sobrecosto, pero eso no quiere decir que fue soborno ni sobreprecio. Entonces, ahora, cuando uno revisa todos los informes, ¿no? De Refinería del Pacífico, de la Refinería de Esmeraldas, de Bajo Alto, que también decían que había sobreprecios, del Poliducto Pascuales Cuenca, del Terminal Marítimo Monteverde, que eran las que se analizaron, en ninguna uno se puede encontrar el tema de sobreprecios, en ninguna parte dice esto. Entonces yo le envié otra carta a la representante y le dije que no encuentro y que lo único que encontré es de la página 64 de los informes del Pacífico, del Pacífico, que solo en una parte dice que sobreprecios, pero que dice que aclaran que no son ilegales y que son diferentes a los sobrecostos. No hay más otra frase que diga eso. Y me contestó indicando de que
ya en la segunda carta y me dijo claramente que ellos no en ningún momento determinaron eso. Esos no eran los objetivos de la consultoría. El objetivo de la consultoría era determinar el proceso que se siguió para nuevamente darle viabilidad a las obras para que puedan funcionar. Entonces, más que comprobar la mentira, no se comprobó con facilidad con la misma fuente de la cual citaba esta señora, que era parte del informe que hicieron las consultoras y que no fue cierto y que tiene todo, creo, la calidad de la señora de Naciones Unidas y con toda sinceridad y transparencia dice, no, nosotros no hicimos esto. El tema era que había una ola de desprestigiar todo lo que se hizo en la elección ciudadana y había que ponerle cualquier cosa. Y como la gente a veces no investiga, no pregunta, hubiera quedado en el ambiente y hubiera quedado ya como fijo que hubo corrupción y hubo más de 2.300 millones de dólares de corrupción. Ahora, antes de pasar al tema de los 70 millones, vale la pena también contextualizar y aclarar que el Banco Mundial hizo un estudio de 250 proyectos aproximadamente por un valor de 90.000 millones de dólares a nivel global en varios años en los 5 continentes. Y allí el Banco Mundial, a través de este estudio, de este informe, ha determinado que hay obras que sobrepasan con sobrecosto de 20-45%. Este estudio fue enfatizado también en México, Chile, en Perú y por supuesto Ecuador como algunos temas que pudieron presentarse en su momento determinado. Entonces está claro el tema del sobrecosto y el tema del sobreprecio. El segundo punto, Mauricio, quisiera referirme a las declaraciones en las últimas horas del presidente Guillermo Lasso, que parece seguir el mismo libreto del expresidente Lenín Moreno, en el sentido de que el país se vio perjudicado por corrupción en el gobierno de Rafael Correa por 70.000 millones de dólares. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta declaración del presidente de la República? Bueno, creo que se va viendo el mismo formato que se tiene entre Lenín Moreno y hoy el presidente Lasso. Tal vez los asesores que tiene no tienen esa prolijidad y creo que tal vez asesoraban al gobierno anterior también, porque eso ya está superado también. Yo recuerdo salió en La Hora, y tengo aquí los documentos, salió La Hora que dice 70.000 millones en pérdidas por corrupción en gasto público durante el correísmo. Y la misma noticia de La Hora, que era del sábado 12 de enero del 2019, decía, según el BID y estudios de otros organismos, Ecuador combina un alto gasto público con altos niveles de ineficiencia y corrupción. Yo ya revisé después, uno puede bajar el libro, puede bajar cualquier persona, el libro se denomina del BID Mejores Gastos para Mejores Vidas. Y cuando hace el estudio, no nombra al Ecuador, no nombra para nada. Y habla claramente de corrupción altísima, entre el 15 y el 30% de corrupción en obras en Europa. Que a veces podemos no menciona al Ecuador. No menciona al Ecuador. Entonces esa fue una de las primeras dudas que tenía. Y luego cuando la señora Dora Ordóñez en El Comercio habla y dice, la Secretaría Anticorrupción dice que durante el gobierno de Correa la corrupción causó entre 30.000 y 70.000 millones de perjuicio al Estado, y dice que estas fueron en las obras que se realizó en el periodo de la elección ciudadana, y que el BID dice en el estudio eso. Entonces, yo lo que hice es enviar una carta al director representante del BID en el Ecuador, diciéndole, bueno, quisiera que me envíe el documento en el cual la señora secretaria anticorrupción indica que ustedes han determinado que ha habido 70.000 millones de dólares en corrupción en las obras en la década del Correa. Me contesta, dice que desconoce, pero que existe un libro, y era el mismo libro que se indicaba, el libro anterior, que en ese hay unos indicadores y que no está seguro. Entonces, que me lea el libro. Entonces, como me mandó el link nuevamente y le expliqué que más o menos ya me he leído los más de 580 páginas y no encuentro. Y que por favor quisiera que si existe otro informe donde diga que de los 70.000 millones se nos haga llegar a la Asamblea Nacional para poder tener como un documento que avala lo que dice esta señora.
A la segunda carta ya nos contestó que no es cierto, que ellos nunca han hecho un estudio de eso. Y también había que considerar a la gente que analiza estas cosas para hacer las noticias malas. Debe entender de que cuando el BID decía, hay un concepto, tiene un método para el nivel de corrupción que no comparto porque no tiene ningún sentido. Porque dice que mientras más obras hacen públicamente, el porcentaje de corrupción siempre en dinero es mayor. O sea, digamos, alguien hace 1.000 millones en obras y dicen que siempre va a haber entre 15 y 30% de corrupción. Entonces, el que hace 2.000, le ponen más. No tiene sentido. Entonces, claro, no hagamos obras y no tenemos corrupción. No tiene ese sentido. El BID también tiene una falla, creo yo, estructural cuando hace estos análisis. Entonces, ¿qué pasó? La carta muy clara también, porque creo que los organismos internacionales también no es que están jugando a lo que juega el país dentro de la ley política, y dijo claramente que no, que ellos no han hecho ese estudio y que eso no ve. Y tenía sentido y tenía lógica. Hoy estoy viendo cuánto de dinero físico se mueve a nivel del país, hablan de 17.000 millones. Todo lo que se mueve en el país es dinero físico. Y hablar de 70.000 millones. Un señor le preguntábamos, ¿y eso en billetes de a 20 cuánto es? Sí, teníamos descargado en unos 30 trailers. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro. Que no conozca un banco un movimiento de ese tipo de dinero. Que no conozca el seguimiento internacionalmente, que si se llevaron a otro dinero esa cantidad, pues hubieran necesitado varios aviones. O sea, era una mentira que lo que hacen es tratar de a la gente sorprenderle, pensando que el ecuatoriano es una persona, un hombre y mujer, que ya se deja engañar. Entonces, este es un tema que quiere vincularse a nivel político con la consulta popular para tener un enemigo a quien apuntar y para que todos plieguen como lo hicieron en el momento con Lenín Moreno en contra de la corrupción. Claro. Y bueno, a veces ese discurso fuerte que se da, el problema que se tiene a veces es que no tenemos medios así de impacto nacional que tengan mayor claridad en cuanto a su línea de trabajo que tiene que hacer. Entonces se repite, estas noticias repetían todos los días, ¿no? Pero cuando salió que era mentira, nadie repetía de que era mentira. Y yo comencé a revisar y hice un poco de resumen de estudio. Cuando decían la década robada, decía, bueno, vamos a ver cuál fue la década robada. Entonces hice el cálculo con los indicadores del Banco Mundial y del BID del 96 al 2007. Y se ve claramente en el ranking de corrupción, eso puede revisar cualquier persona en una web, puede revisar en las páginas web del Banco Mundial, del BID, de lo que sea. Estábamos en el 96 en el ranking 39. Gobiernos de Bucarán, Alarcón, Aguado, Gutiérrez y Palacios. Llegamos al 2007 en el puesto 150. Se incrementó 111 puestos en el ranking de corrupción. O sea, esa década del 96 al 2007 fue una cosa tremenda. Inicia la década 2008 al 2016. Comenzamos con 150 en el ranking y bajamos a 120. ¿No? Comenzó a bajar. Nuevamente la corrupción. ¿Por qué hubo control? Por eso los indicadores a nivel mundial nos decían que estábamos disminuyendo. Y por sorpresa que cuando llega 2016 comienza nuevamente a incrementarse el ranking de corrupción en el país, en el gobierno de Moreno. Entonces, ya desde un inicio se sabía eso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el presidente se fue a España, se fue a Chile? Ahí tengo los recortes del ABC, de Nadal, de todos los medios, donde decía que está espeluznado de la corrupción en Ecuador. 600 obras con sobreprecios. ¿Se acuerdan que fue a Chile también a hablar con la posición de Piñera? Creo que también era decir que era un robo, 600 obras. Bueno, y lo que hice es nuevamente pedirle al Contralor General de la Nación, a Pablo Celi, que me mande el listado de las 600 obras con los problemas de corrupción, quiénes han sido sancionados o quiénes están en proceso de glosas de las 600 obras. Era lo obvio, porque si un presidente de la República va y dice fuera que ha habido 600 obras es porque tenía un respaldo de la información. Porque caso contrario es un embajador del chisme.
Me contesta el señor Pablo Celi, tengo aquí la carta. Al respecto, por una parte, de la conformidad con el artículo 71 de la OE, esta entidad indica que tiene 7 años contados desde la fecha en que hubieran realizado estas actividades y que están en proceso y que no tienen ningún listado de obras. Ahí también se desmintió entonces esta situación. Era el ataque que se daba por las formas de ser respetuoso con la posesión de la gente, que a la gente hay que informarle con respeto, con honorabilidad, con responsabilidad, y siendo más un presidente de la República. Así mintió Lenín Moreno al inicio, y hoy vemos que nuevamente están retomando este tema cuando ya no existe ninguna prueba que nos diga que lo que se denuncia no es cierto, ¿no? No es cierto porque ya las pruebas están muy claras y son de organismos que les acusaron a ellos también, que fueron los que detectaron esta corrupción. Ahora, finalmente, Mauricio, ¿va a hacer algo usted? ¿Va a pedir más respuestas o cartas a los organismos internacionales o con lo que se hizo, se aclaró en su momento, es suficiente? Bueno, creo que ahí vamos a coordinar en este momento hay que coordinar con la bancada, con los asambleístas de UNES, porque la potestad que se tenía cuando se genera esta información es porque uno estaba de asambleísta y tenía esta potestad de generar información, pero hay que pedir y hay que ponernos de acuerdo. Hemos estado conversando con algunos compañeros de la bancada para que sigamos en este proceso de aclarar las cosas y en un momento que el baño de verdad que necesita el Ecuador es un baño con pruebas, es un baño donde a la gente no se le dañe la honra, no se le dañe la honra, no tienen ningún escrúpulo esta gente no entiende que a veces tiene familia, las personas tienen hijos y que les pueden marcar por toda la vida y nunca van a decir que no fue así. Y hay que evitar eso porque creo que la inocencia de la gente, el respeto de las personas está por sobre todo. Gente inocente que se les inculpó y que hoy no hay ningún problema, pero tampoco les han resarcido en su honra, en su honestidad como tiene que ser. Así que hay que seguir en esta aclaración. El país necesita que se aclare las cosas, que sepan que cuando hubo un gobierno que sí se preocupó por la gente, no le ataquen de que robó, le ataquen de las obras y que demuestren que en las obras ha habido algún problema. Y eso no están demostrando y están nuevamente en una campaña mediática sobre estos temas. Gracias, Mauricio, por atendernos en esta oportunidad. Un gusto. En cualquier momento, si tenemos más información, haremos llegar y haremos pública porque creo que se merece este proceso seguir aclarando. Hemos conversado con Mauricio Proaño, él fue asambleísta de la Revolución Ciudadana y hemos tratado 2 temas de permanente coyuntura aquí en nuestro país. Gracias por su atención.